Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Muchas veces hablamos de el SP 500, el MSCI World Global Index, pero lo que pasa es que cuando ponemos esto en nuestro broker no encontramos los fondos indexados en los que queremos invertir. Por eso hoy vamos a hablar de los mejores, desde mi punto de vista, 4 fondos indexados en 2024 en los que podéis invertir y vamos a hablar un poco de ellos, de qué consisten, qué rendimiento han tenido históricamente y básicamente qué opciones tenemos en el mercado actualmente que, desde mi punto de vista, son atractivas. Y con esto empezamos. Tenemos el iShares MSCI World. Las siglas que tenéis que poner en vuestro broker es EUNL. Y como podéis ver, el precio actual es alrededor de unos 90 euros y tiene en total un total de 23 mercados desarrollados. Podéis ver que la mayoría, un 65%, está en Estados Unidos, seguido por Japón, un 8%, digamos un poco en Gran Bretaña, Francia, etcétera. Este fondo indexado ha dado un retorno en los últimos 10 años de un 12,3%. ¿Por qué es atractivo este en concreto? Pues porque nos da una exposición a una gran diversidad, no solo, digamos, de empresas y tipos de empresas que ya pueden ser y sectores diferentes, sino también a una exposición muy generalizada a nivel ya de países, ¿no? Como podemos ver, casi casi estamos invirtiendo en las mayores empresas de todo el mundo. Y eso es la parte atractiva de esto y por eso mucha gente lo que dice es ¿por qué tengo yo que invertir en empresas en concreto y jugármela cuando invirtiendo en casi casi la mayoría de las empresas más grandes del mundo estoy obteniendo un retorno de un 12,3% de promedio anual? Este retorno que vemos en pantalla no son el retorno de 10 años, sino que es la media o digamos la media del retorno de los últimos 10 años, es decir, un 12,3% anual. Con esto continuamos a nuestro segundo, que es el iShares Core SP 500 con las siglas IVV, ¿vale? El precio actual está en 476 euros y tiene en total un portafolio de las 500 empresas que vemos en pantalla. Como podemos ver, tenemos Apple con un 8%, Microsoft con un 7%, Alphabet, es decir, Google, Amazon, Nvidia, Tesla, etcétera. También tenemos otras empresas que seguramente hemos oído muchas veces, como Netflix, McDonald's, Visa, Mastercard, etcétera, Cisco. Y el retorno medio anual es de un 12,66%, es decir, es un poquito más alto que el fondo indexado que veíamos anteriormente, pero aún así estamos alrededor de este 12-13% y en este ejemplo en concreto estamos invirtiendo mayoritariamente en Estados Unidos. Es decir, como podemos ver, la gran mayoría de empresas como Coca-Cola, AMD, Nvidia, Tesla, las empresas más grandes que conocemos hoy en día están localizadas en Estados Unidos y en concreto estaríamos comprando estas. Si uno dice, oye, pero yo no tengo 476 euros ahora mismo para poder comprar una acción de este fondo indexado, no te preocupes, ya vamos a hablar de esto al final del vídeo, que hay un truco que podemos usar para comprar esto mensualmente, aun y no pagando digamos, la suma total o el valor total de una acción. Y con esto, básicamente, vemos que si invertimos, aunque sea de una manera más, digamos, centrada en Estados Unidos, podemos aún así tener un retorno muy bueno de casi un 13% anual con este portafolio de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Como he comentado, si queréis buscar esto en vuestro broker, buscáis IVV, como veis aquí las siglas, IVV, y ya lo encontraréis. Y con esto continuamos. También tenemos el Schwab US, es decir, Estados Unidos, Dividend Equity ETF. Las siglas son SCHD y el precio actual es de un 72,36 euros por acción. ¿Qué es lo interesante de esto? Pues mira, este fondo indexado en concreto está centrado en empresas que pagan un dividendo, es decir, estas son empresas que trimestralmente, mensualmente, anualmente, lo que hacen es pagar un cierto dividendo a la persona que tiene en su propiedad una acción. En general, este fondo indexado tiene un total de un dividendo de un 3,37%, lo que nos daría un 2,45 euros por acción. También tenemos que tener en cuenta que tenemos unas taxas que pagar, es decir, unos impuestos sumados a esto. Pero esto quiere decir que este fondo indexado no solo nos daría el retorno que podemos ver en pantalla, que es este 11,03% anual,
sino que también tendríamos encima de esto estos 2,45 euros por acción, digamos, dentro de, de un cierto tiempo, ¿no? Es decir, mensualmente o trimestralmente recogeríamos este dividendo del 3,37%, además del retorno que ya podemos ver. Es decir, quizá nos daría un poco más retorno, pero esto también depende mucho de las empresas que hay adentro. En este, digamos, en este fondo indexado, las empresas más grandes que hay, por ejemplo, que se conocen son Coca-Cola, Pfizer, es decir, la farmacológica, Cisco, que es una empresa de comunicación. Es decir, estamos otra vez en varios sectores diferentes. Y con esto ya vamos a la cuarta opción, que es el iShares MSCI Emerging Markets, que básicamente estamos hablando de las siglas EEM, con un precio actual de 37,6 euros. Lo aparentemente, digamos, interesante de este fondo indexado es que tiene un portafolio de 24 países emergentes, es decir, los países que generalmente estamos no oyendo muchas noticias, como por ejemplo India, China, etcétera, este nos podría dar una exposición a este portafolio. Hay mucha gente que cree que India, gracias al crecimiento que tiene de población en los últimos años, se puede convertir en una de las economías mundiales más grandes. Y en consecuencia hay mucha gente que cree que, y como es muy difícil comprar acciones individuales de India si no eres de India, porque tienes que hacer una cierta cantidad de cursos, etcétera, mucha gente lo que hace es comprar esto para tener esta exposición y en el caso de que India o China, por ejemplo, crezcan mucho, pues tienen ya compradas esta parte de esas exposiciones. Aún así, esto también es un poco más complicado porque como podéis ver, uno supone o asume un par de cosas y el retorno que hemos visto en los últimos 10 años es relativamente bajo de un 2,3%. Así que con esto tenemos los 4 fondos indexados que podemos ver, pero si uno me dice, hombre, yo querría, por ejemplo, invertir en el S&P 500, pero no tengo estos 476 euros para poder pagar esto. Pues mira, hay algo que muchos brokers ofrecen que se llama un plan de ahorro ETF. Es decir, el plan de ahorro ETF lo que hace es básicamente darte la posibilidad de hacer una compra periódica de fondos, ¿vale? Y lo que nos beneficia es que hacemos el coste promedio. Es decir, si los fondos están subiendo, obviamente quizá perdemos un poco de beneficio, pero si el fondo ese año, por lo que sea, hay una crisis, lo que sea, está bajando, también tendremos el coste promedio. Lo que tenemos que hacer con esto es, y nosotros marcamos la cantidad que queremos invertir mensualmente, como podéis ver en pantalla a la derecha, digamos 100 euros mensual, ¿vale? Y cada mes compramos mensualmente estos 100 euros. Y con el tiempo vamos aumentando la cantidad de dinero que tenemos invertido en estos fondos indexados, ¿vale? Lo que es muy importante es que mucha gente se cree que vale, yo pongo 100 euros, por ejemplo, y entonces tendríamos alrededor de un cuarto de una acción del SP500. Y uno dice, pues yo de aquí 6 meses me gustaría vender este cuarto. Desafortunadamente, podemos comprar esto periódicamente, pero solo es posible vender números enteros, es decir, 1, 2, 3, etcétera. No podemos vender 0,5 de, digamos, media acción del SP500, etcétera. Solo podemos vender números enteros. Y por eso tenemos que tener un poco de cuidado, pero esto nos permite que aunque no tengamos el dinero para poder comprar una acción entera, podemos comprar parte de esta y beneficiarnos a lo largo del tiempo hasta tener una acción entera y poderla vender si es que uno quiere. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Os doy las gracias por vuestra atención otra vez más. Si este vídeo os ha ayudado o os ha gustado, por favor no dudéis de suscribiros y darle a like, que ayuda un montón. Y si tenéis alguna pregunta o alguna sugerencia para futuros vídeos, no dudéis de dejarla en comentarios.